cuidando a un hombre de 90 años, sin imaginar el secreto que hizo desaparecer a todos de aquella casa. Lo repito aquí desde el primer aliento, porque quiero que sientas la cuerda tensa desde el inicio. Esa frase es una puerta que yo abrí y de la que aún no logro salir. Si lees estas líneas, quiero que te armes de una respiración lenta y obligada, porque lo que sigue no es un cuento para la mesa de la cena, ni una anécdota para asustar amigos. Es una confesión tallada en noches en vela, en miradas que perforan, en silencios que empujan al abismo. Te lo digo de inmediato, para que no huyas por falsa comodidad. En los primeros minutos encontrarás la verdad, que te agarrará la nuca, y no te soltará, hasta que te lo permita. Quédate conmigo, no por valentía, sino por curiosidad, y dejaré que entiendas cómo un hombre de 90 años puede convertir una casa en una trampa, y a los que entran, en algo distinto, en piezas que se desvanecen en la oscuridad, como si la noche misma se los tragaran. Desde la primera vez que crucé su umbral, supe que había algo que no se podría limpiar con jabón, ni tapar con palabras amables. La casa era una arquitectura de espera en pasillos largos, que recordaban venas, habitaciones pequeñas como cápsulas, y una sala central donde el reloj parecía contar hacia atrás. Él estaba sentado, más recto que la propia madera del sillón, con la piel como mapa de ríos secos, y una mirada que no pedía compasión, exigía compañía para su ritual. Me miró primero, como quien revisa la calidad de la madera en una mesa antigua. No había ternura en esa evaluación, solo un cálculo despiadado. Tus manos sentirán frío dentro de la casa, dijo sin moverse, y cada palabra era una llave que cerraba una puerta detrás de mí. Te cuento esto, temprano y con intención, porque la verdad necesita cuchillo. No era solo un anciano enfermo, era un guardián que necesitaba mantenedores. Su vitalidad, su presencia irremovible, no provenía de medicinas ni de milagros. Provenía de algo que consumía vida en la casa y la renovaba en sombras. Las primeras noches yo creí en explicaciones razonables en el cansancio, la soledad, el ego fragilizado por los años. Pero la casa aprendió a hablarme en formas que no admiten racionalidad en objetos que regresaban a su lugar cuando nadie los tocaba. Fotografías que cambiaban sutilmente de expresión, y murmullos que crepitaron como quemaduras en mi oído. Noté que, en la casa, el tiempo era un invitado traicionero. Algunos relojes se detenían, otros corrían con prisa, y la luz siempre encontraba maneras de velar detalles que te obligaban a imaginar peores verdades. Lo que más me atrapó fue ver cómo él conversaba con los vacíos. No eran conversaciones de persona a persona, eran pactos en un idioma que olía a tabaco viejo y a vino agrio. A veces hablaba con nombres que nunca escuché en vida real. A veces se reía con la boca cerrada, como si un coro invisible le cantara, y me devolvía la mirada con la calma de quien tiene la verdad en el bolsillo y se entretiene, dejándote pensar que aún tienes margen para decidir. No lo entendí todo de un golpe. La casa te enseña su lección, primero te normaliza, luego te acorrala, y por último, te hace cómplice. Hubo un libro, escondido en la biblioteca, detrás de otras cubiertas más honestas, que descubrí una madrugada. No era un libro de recetas, ni de oraciones limpias. Era un cuaderno de anotaciones manuscritas, con fechas y nombres tachados. En sus márgenes, dibujos que yo no supe si eran mapas o cicatrices en círculos concéntricos, una figura en forma de llama, y, pegado a una página, un recorte de periódico con la foto de la casa, y el título "Vecinos", desaparecen sin explicación. Debajo, en letra temblorosa, alguien había escrito: "La casa exige tributo, él paga con tiempo". Nosotros, con sombras en el cuaderno, olía a ceniza y a cera derretida. Y cuando lo cerré, la casa pareció respirar profundamente detrás de mí. No te voy a explicar todo con términos fríos, porque la casa no lo permita. Lo que puedo decirte es esto: hay mecanismos que no ves. Hay tradiciones antiguas que se disimulan con mobiliario moderno. Él no era el monstruo, era el custodio. La estructura, la casa era la que devoraba. Él, en su ancianidad, representaba un ancla que mantenía una pieza de aquello en equilibrio. Cuando un cuidador anterior se marchaba,
Sin importar la razón, la casa lo tomaba. No lo devoraba en la forma grotesca que imaginas. Lo desnudaba lentamente de su capacidad de volver, y su presencia se convertía en algo que respiraba entre las paredes, una voz, un rastro de calor, un perfume que se rehacía en los cristales. Empecé a investigar, no con la seguridad de quien busca pruebas, sino con la necesidad de un condenado que trata de entender su condena. Hablé con el sobrino que trajo la caja con mi contrato. Me dijo que la familia había pagado bien y que él no se hacía responsable de detalles que son cosas de la casa. Hablé con vecinos que cruzaban la calle al verme llegar. Uno, un panadero de voz baja, me dio una mirada de quien ya había enterrado curiosidad. La casa no roba, atrae, susurró, y su mirada se perdió hacia la ventana, sin atreverse a nombrar aquello que había aprendido a nombrar, por omisión. Un anciano del barrio, que había vivido cerca desde antes que los árboles crecieran, me dijo algo que nunca olvidé. Esa casa no ha terminado de cobrarme. Retumbó tan fuerte que todavía lo oigo cuando intento dormir. La gente inventa eufemismos para no decirlo. Que temen se fueron, decían, se marcharon por problemas, murmuraban. Ninguno dijo la palabra que llenaba el aire, desaparecieron. Como si la palabra misma tuviera filo y fuera capaz de abrir heridas en quienes la pronunciaban. Comprendí entonces que el secreto no era solo de la casa, era de un pacto social. Nadie quería admitir que en su vecindad existía un pozo que tragaba más que objetos. Nadie quería admitir que había un mecanismo que, como el desgaste del mar, se comía a las personas. Poco a poco. Una noche, mientras barría la cocina y la lluvia golpeaba el techo con la violencia de quien no perdona, sucedió algo que cambió todo. La radio encendió sola, no una estática, no una canción lejana. Se oyó una voz clara, que cantó una tonada que reconozco de mi infancia, como si mi casa natal hubiera sido teleportada a ese cuarto. No había volumen apagado, ni enchufe suelto. La melodía llenó la estancia, y con ella llegó una sensación de familiaridad que casi me derrumba. Saint-Anne. ¿El suelo? Y comprendí que la casa curaba su hambre con recuerdos. Los que se iban dejaban atrás algo que la casa usaba para llamar a los demás, un trozo de memoria. Una risa reproducida, una canción que volvía a sonar para que otro cuerpo llegara a alimentar la máquina. Empecé a anotar mis noches con obsesión. Al principio solo registraba horarios de crisis a las 0:13. Pasos, la 1:42. Susurros, las 2:57. La televisión encendida en el canal de noticias. Con el paso de los días, mis notas adquirieron un tono de ritual. Desde las 11 de la noche hasta las 3, la casa se transformaba. La circulación del aire cambiaba, como si hubiera un motor invisible. El polvo se arremolinaba sobre lugares selectos. Las ventanas se empañaban por dentro. Aprendí a leer las señales, aun cuando la luz de la lámpara del pasillo temblaba 3 veces seguidas. Eso significaba presencia. 4. Y podías escuchar pasos sin sentido. 5. Y algo tocaba la puerta. Me convertí en un arqueólogo de sombras, en un bibliotecario de ausencia san. La gente normal no entra en estos laberintos. Yo sí, porque necesitaba el dinero, porque algo en mi sangre me empujaba a mirar dentro de cajas que otros cerraban con llave. Y porque, en una perversidad que todavía me sorprende, quería saber si era capaz de desafiar a la casa. No se desafía a la casa. Se le obedece o se aprende a pagar. Descubrí que los cuidadores anteriores habían dejado señales en una dedicatoria a mano en la base de una lámpara, una foto rota debajo del colchón, una hoja con una pregunta garabateada. Eran mensajes en clave que no funcionaban como advertencia, sino como catarsis. Maneras de decir, no me arrepiento, o ten cuidado con la última puerta. Entonces llegó la noche en que la casa dejó de ser solo observador y se volvió participante activo. Yo estaba en la sala, revisando sus recetas médicas, cuando escuché el piano. No había piano en esa casa. Nunca hubo uno, al menos en mi registro. Y sin embargo, las notas fluyeron desde el pasillo de la derecha. Una melodía extraña, a medio camino entre una nana y un requiem. Caminé hacia el sonido y vi,
Al final del corredor, la silueta de alguien sentado en el aire, tocando teclas que no existían. Era una figura hecha de luz tenue, con las manos transparentes, moviéndose con precisión. Me di cuenta de que no estaba mirando a alguien que tocaba un piano. Estaba mirando la memoria de alguien tocando un piano. Why eso es peor, porque las memorias son grinches que roban lo que te pertenece y lo usan contra ti. En esa habitación translúcida, vi fragmentos en una mujer joven que reía con una niña en brazos, un hombre que cerraba una puerta para siempre, un cuidador que escribía su nombre con prisa. To-do mezclado, como un proyector con fallas. Comprendí que la casa no mataba en el sentido violento, desmembraba la posibilidad de volver. Cuando alguien desaparecía, no quedaba nada físico, pero sí quedaban ecos que reproducían su presencia para atraer a otros. Era una economía de recuerdos en suena. Poético, y es, en verdad, lo más cruel que puede existir, aunque te devoren, regresando lo mejor de ti, como carnada. En el cuaderno encontré, más adelante, una página con un dibujo diferente en un círculo con nombres alrededor. Algunos nombres tachados, otros con una cruz. Entre ellos, muy abajo, mi nombre apareció escrito, no sé cuándo, y supe que no era paranoia. Alguien o algo había comenzado a marcarme. El anciano no era el autor de aquella anotación. Lo supe por la tinta y por la letra. Era la casa, no, más bien, era el conjunto de presencias que la habitaban. Desde entonces, cada sombra me pareció más densa. Cada crujido se volvió una amenaza con nombre propio. Una noche, entró la nieta de un vecino. La reconocí porque traía la bufanda de lana verde, que recuerdo del invierno pasado. Pero cuando se acercó a la puerta, su mirada era distinta. Estaba extraviada, como quien busca algo que sabe que no recuperará. Me contó, con voz aguda, que su tío había venido a llevar una caja, y nunca había vuelto en la casa. Lo llamó, dijo con naturalidad. Oí una canción, y mi tío entró y se quedó. En sus ojos, no tenían culpa. Tenían algo peor, en aceptación. Parecía acostumbrada a que las casas llamen, y a que los hombres cedan. Me dejó una faja de lana a modo de ofrenda. No sé por qué, y se fue, sin mirar atrás. Ese gesto fue como una confirmación. La comunidad alimentaba la casa a su manera, con olvidos, con atenciones a distancia, con la convicción de que esas puertas son inevitables. Intenté ser racional y buscar ayuda externa. Fui a la iglesia del barrio, y con cara de hombre que necesita absolución, conté lo que ocurría. El sacerdote me miró con lástima, y me habló de sanaciones y sacrificios. Hay casas que acogen dolores, dijo. Le entregué el cuaderno. Lo abrió como quien manipula dinamita. Leyó algunas líneas, y dejó el libro sobre la mesa, con delicadeza. Es un lamento antiguo, murmuró. No me dio soluciones. Me dio rezos viejos que no se adaptaban a la ferocidad de lo que vivían. Regresé con más certezas que respuestas. Mi cuerpo comenzó a responder al estrés, de maneras que asustaban. Soñaba con puertas que se cerraban detrás de mi espalda. Me despertaba con marcas en los brazos que no sabía cómo me habían salido. Sentía que alguien, a la distancia, tiraba de mi ropa, como si probara la resistencia de mi voluntad. Y aún así, seguía porque necesitaba entender. La curiosidad humana es una droga que no admite tregua. En la 13ª noche, sucedió algo que dejó una marca que aún llevo. El anciano me pidió que lo acompañara al cuarto de arriba. No me avisó con palabras. Lo vi levantarse y asumir la necesidad de que yo lo siguiera. Subimos, y la casa parecía más estrecha, más atenta. Al final del pasillo estaba la puerta entreabierta que había evitado durante semana. De su interior, venía un perfume a jabón viejo y a tierra húmeda. Quise dar media vuelta, pero mis pies siguieron. Adentro, la habitación era idéntica a la que imaginé, en una cuna vacía. Juguetes ordenados. La coraza de una infancia congelada. Pero lo que más me heló fue una pared cubierta de nombres escritos con lápiz en nombres de personas desaparecidas. Fechas en los márgenes. Y una frase repetida hasta el hastío: no vuelven, pero vuelven. El anciano se plantó en el centro y miró hacia la ventana. Aquí fue donde comenzaron, dijo. Aquí fue donde escuché las primeras voces. Él me contó.
con la calma de quien recita una biografía, que cuando era joven, la casa era otra cosa. Anuna. Posada. Una estación. Un lugar. De tránsito. Con los años, dijo, se transformó. Gente que iba y venía dejó pedazos de su alma detrás, y la casa aprendió a comerlos. Nosotros tenemos un acuerdo, me dijo, y sus palabras pesaron como una sentencia. A cambio de la paz que nos dio, la casa pide compañía. Yo cuido, y la casa promete seguir. Es sencillo, tan sencillo. Esa palabra rebotó en mis oídos como un insulto. ¿Cómo puede algo tan monstruoso ser explicado con una palabra tan inocua? Recuerdo, preguntado, ¿por qué nadie escapó antes? Algunas lo intentaron, dijo él con una sonrisa pequeña, y aprendieron que la puerta no está hecha para todos, solo para los hijos del abandono, y ahí entendí otra cosa. La casa no escogía por azar, escogía a quienes ofrecían algo que fuera costoso de perder. Los que entraban sin lazos, sin memoria, salían ilesos. Los que dejaban huellas profundas en la comunidad eran los que se convertían en sombra. Era perverso en la casa. Creaba justicia selectiva un pasaje que no olvido, la noche en que encontré el álbum de fotos que había pertenecido a la esposa del anciano. Al pasar las hojas, vi una foto en particular, ella joven, radiante, con un vestido blanco, y detrás, la casa, apenas esbozada en el fondo. En la contraportada, una nota escrita con tinta azul decían: para que este lugar siempre recuerde que hubo amor aquí. Saqué la nota con manos que temblaban y la olí. Conservaba el olor de la flor que nunca supe nombrar. Me pregunté entonces si la casa no tenía su propia forma de nostalgia. Y Latinia, que prefería devorar la memoria y sobrevivir, o morir recordando. No hay respuesta cómoda, solo rituales y consecuencias. Comencé a sentir que la casa me formaba, me colocaba pruebas que debía pasar. Una noche me dejó una taza con café humeante en la mesa. No lo había preparado, pero estaba allí. Y una carta en la servilleta: quédate, hasta que quieras irte por voluntad propia, Fue una invitación hiriente a la casa. Me ofrecía a mí propia libertad, como un lujo que debía ganar. No era solo hambre de recuerdos, era hambre de consentimiento. Mientras más me adentraba, más conocía las capas del lugar. Conocí una habitación con espejos que no reflejaban mi rostro completo. Un cuarto donde los relojes marcaban horas que nunca existieron. Un sótano que olía a raíces y aliento humano. En el sótano había una puerta con 8 cerraduras diferentes. Encima, en una tablilla, estaba grabado un nombre antiguo que el anciano murmuró con devoción a los testigos. Al tocar la tablilla, la casa emitió un sonido que no supe definir, como el roce de páginas húmedas. No puedo contarlo todo sin parecer loco, pero tampoco puedo callarlo. Lo que vino después fue una sucesión de visitas que rompieron mi esquema mental. Psicólogos que me miraron con condescendencia, policías que tomaron notas y nunca volvieron, una sobrina que solo preguntó por el testamento, y una noche en la que, por primera vez, vi a alguien más con los ojos brillantes. Dentro de la casa, no era humano del todo. Era una figura hecha de retazos, la cara de una mujer, el torso de un hombre, y las manos con la textura de la luz. Me habló sin mover los labios. No te preocupes, él cuida. Nosotros pedimos. Su voz parecía hecha de cartón mojado. No supe si lloré de miedo o de pena. Entonces, llegó el momento en que comprendí la economía emocional del lugar en la casa. Recompensaba con recuerdos a los que cedían parte de su vida, a quienes hacían pequeñas renuncias diarias. Les ofrecía calma. A quienes se entregaban del todo, les daba el calor de regresar, de volver a tocar lo perdido, pero sin permitir salir. Era una ironía más cruel que cualquier otra, la promesa de retorno hecha prisión. Quise reaccionar con violencia racional. Saqué herramientas. Pensé en taladros. Pensé en fuego. La comunidad, sin embargo, tenía sus propias barreras. Nadie me permitió tocar ciertos muros. Nadie aceptó que registrara piezas de la casa. Era como si la memoria colectiva hubiera decidido proteger ese lugar por razones que iban más allá del miedo. Tal vez culpa, tal vez conveniencia, tal vez un pacto silente entre todos los que se beneficiaban de que la casa fuera un bote de dolores.
Pasaron meses. Empecé a ver cambios sutiles en mi interior. Me sorprendía sonriendo a objetos inanimados que recordaban voces. Me sorprendía tarareando canciones que la casa acomodaba en la noche. Mi cuerpo aprendió a escuchar las pausas. Mi cerebro memorizó patrones de respiración. Y con cada hábito adquirido, la casa me sonrió como quien observa un cultivador que atiende su cosecha. Una madrugada, en medio de la niebla, encontré una nota clavada detrás del espejo. Estaba Hameda, como si alguien la hubiera escrito con lágrimas. Así te vas. Cierra la puerta. Entendí entonces que la casa no solo reclamaba cuerpos, reclamaba testigos que mantuvieran el secreto intacto. Sin testigos que denunciaren, la casa podía seguir actuando sin que alguien la señalara. Mérito macabro, en él. Silencio es el alimento más fácil de digerir. Quiero que sepas que no todo fue oscuridad sin estética. Hubo ternura en una vez. En una noche especialmente fría, la casa me permitió recordar la voz de mi madre. La música que sonaró parecía hecha a medida para arrancarme una lágrima que llevaba años ahogada. En ese instante me sentí humano y traicionado al mismo tiempo, porque la misma mano que me ofrecía consuelo era la que me empujaba hacia la trampa. Aprendí que la casa sabe de paradojas. Anse alimenta de aquello que más valoras y te lo ofrece como caramelo para cegarte. Llegó la tarde en que decidí rastrear el origen de la casa. Resultó que antes de ser lo que era, hubo un episodio en una familia que perdió a su hijo en circunstancias inexplicables. El pueblo entero presenció el duelo y, con los años, la casa acumuló la pena como sedimentación. Hubo testimonios de rituales antiguos, de visitas nocturnas al cementerio, de una figura que cantaba en la tormenta. Todo se mezcló hasta crear un caldo que fermentó memoria y atracción. El anciano me habló de ello una noche, y en sus palabras encontré una disculpa tardía. No elegimos la forma en que nos vincula. El dolor fue más que una frase, fue una confesión. La casa tiene etapas. Hay momentos de calma en los que parece un hogar común. La luz entra, el café huele, la conversación es rutina, y luego viene la marejada en horas, en que el aire se encoge y las paredes se vuelven piel. Aprendí a medir mis entradas. Aprendí a no mostrármela vulnerable. Puse espejos estratégicos. Coloqué sal en las esquinas, como me sugirió un vecino anciano. Senté objetos con sentido para confundir los ecos. Pero aquello no bastó. Hallé, por fin, algo que dejó al descubierto el último mecanismo. El anciano tenía una caja con fotografías que nunca mostraba a nadie. Dentro, una foto Polaroid de sí mismo mucho más joven, con alguien a quien no reconocí. Detrás, una nota manuscrita: nunca dejes que se olviden los nombres, el clímax, Lego. Sign, avis. Una noche de tormenta. La casa decidió que yo debía entender su ley final. La corriente cayó, y todo quedó en un silencio absoluto. Sentí, por primera vez, que la casa respiraba con tanta violencia que el techo crujía. Las sombras tomaron forma, y en el centro, como centro de ceremonia, el anciano se paró y habló con voz completa: hoy tendrás la elección que otros no tuvieron en mí. Me explicó, con una serenidad que me partió los huesos, que la casa no mataba por crueldad, sino por continuidad. Algunos pensamos que es justo, dijo, porque así la memoria no se pierde en mí. Ofreció lo mismo que había oído desde el comienzo en compañía, a cambio de quedarse. Podría describir el ritual, pero las palabras se sienten insuficientes. Lo que sí puedo decir es esto: a lo que vi entonces fue a todos los que habían pasado por allí enviar su luz hacia el centro. Una convergencia de ausencias que formó un círculo de manos. No eran manos reales. Eran manos hechas de nostalgia. Miraron me. Ofrecieron un lugar. Sentí, por un segundo, el alivio de volver a ver a los míos, de escuchar voces que había perdido. Y en ese segundo, la casa me dio la alternativa más bella y la más brutal: aceptar y quedarme, o resistir y perder lo que más quería en el mundo, porque la casa te arrancaría retazos de recuerdo, para que otros no se sintieran solos. Tomé la decisión opuesta a lo que me pedían. Corrían, salí gritando bajo la lluvia, y la casa me dejó ir
como quien suelta una cuerda a punto de romper. Llegué a la calle jadeando, y por primera vez sentí que algo dentro de mí había sido amputado, no por violencia física, sino porque me arrancaron la posibilidad de volver con aquello que había sentido en la casa. Desde entonces, llevo cicatrices que no se ven en noches, en las que escucho la canción que me ofreció y me dan ganas de regresar para recuperar lo perdido. Porque la casa no perdona la fuga, la convierte en deuda. Te cuento todo esto con la voz embargada, porque no es solo relato. Es advertencia y homenaje. Advertencia para los que piensan entrar por curiosidad. Homenaje para quienes, de una manera u otra, quedaron adheridos a las paredes y nos vigilan en silencio. Mi voz se quiebra cuando nombro a los que ya no están, porque nombrar es mantener viva la memoria que la casa tanto necesita y tanto odia. Y antes de cerrar este tramo, porque las historias que merecen verdad nunca terminan del todo, quiero dejar una reflexión que nace de lo más hondo en la casa. Nos obliga a preguntar qué estamos dispuestos a perder para conservar lo que amamos. Nos aferramos a los recuerdos hasta convertirlos en jaula. Permitimos que el apego se transforme en alimento para aquello que devora. En mi caso, aprendí que hay límites que no debemos traspasar, que el amor no justifica la entrega de la libertad, y que hay sitios donde la misericordia y la memoria se confunden hasta volverse peligrosa. Termino pidiendo que reflexiones si alguna vez te llaman de una casa que recuerda demasiado. Pregúntate qué traes contigo y qué dejarías atrás. Y, como cierre, recito un salmo que me brindó consuelo en las noches más duras, recordando siempre la inspiración espiritual que recibo de los enseñamientos del obispo Bruno Leonardo. Rezo el Salmo 23, en español, para poner luz en la sombra y para que quien lea esto sienta una voz que protege y que llama a la firmeza del alma. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo mi pastorera confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días.